Del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por nuevamente acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Como todos los jueves, llegamos a ustedes de 7:30 a 8:30 AM en este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que les agradecemos su sintonía. Para nosotros es un gusto que nos acompañen el doctor Mario Roberto Morales, quien es el coordinador general de este programa, y quien les saluda, Carla Roldán. Esperamos que se comuniquen con nosotros acá a cabina y les estaremos dando pues ya las vías de comunicación que siempre les recordamos, que son el 2207-9017 acá directo a cabina, en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando, en Twitter como SP-USAC. Ahí puede también pues escribirnos sus comentarios y nosotros con gusto los vamos a leer al aire. Recuerde también que encuentra nuestros programas disponibles en la plataforma de SoundCloud, buscándonos como Políticamente Hablando. Esta es plataforma de audio, también en video estamos en YouTube, en nuestro canal Políticamente Hablando y en nuestro sitio web politicamentehablando.net. Así que hoy vamos a tener un programa al cual denominamos la política del cuerpo en la educación de los internados en Guatemala. Para ello, como invitada tenemos a la doctora Emma Chirix García, quien ya está con nosotros. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar tan temprano acá en la zona 1. Buenos días, Carla. Buenos días, Mario Roberto. Me da un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues es la segunda vez que la tenemos con nosotros por acá. La primera vez la tuvimos hablando sobre el ODUSAC, el Observador Democrático de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Hoy vamos a conversar sobre el tema que ya les platiqué, pero antes vamos a escuchar la introducción acostumbrada por el doctor Mario Roberto Morales. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Como es política editorial de este programa, pues nosotros nos dedicamos a examinar asuntos, problemáticas relativas a las relaciones de poder, ya sean estas en el plano político, en el plano económico, en el plano cultural, educativo, etcétera. Y este día no es una excepción de esa regla general, ¿no? Pero esta vez vamos a estar conversando sobre una problemática específica que tiene que ver con la educación en Guatemala y específicamente con la educación de las mujeres, la educación formal en internados administrados por órdenes religiosas y específicamente internados femeninos, ¿no? En este sentido, pues esta problemática, que por lo general es una problemática que permanece intramuros, ¿verdad?, dentro de cuatro paredes, que es una problemática que no suele salir a luz, pues esta vez la vamos a examinar junto con la autora de un libro que me parece que es una tesis doctoral y que tiene que ver con precisamente el examen de lo que se suele llamar la política del cuerpo en diferentes situaciones de relaciones de poder. En este caso se trata de examinar la concepción, la simbolización, la expresión relativa al cuerpo humano en estos internados específicos de Guatemala, de la cual pues la autora es egresada también, ¿no? Entonces me parece que se trata de una problemática cultural, educativa y que tiene que ver con el poder, con las formas de subalternidad que implican la condición femenina, la condición indígena también,
y naturalmente lo que eso implica en la materia de la corporalidad. Esto se inscribe o se inscribiría también dentro del ámbito de los estudios culturales, que es dicho sea de paso, ¿no? Es una asignatura que teníamos pendiente en la Escuela de Ciencia Política, pero ya espero que a partir del año entrante va a funcionar una maestría en estudios culturales latinoamericanos, en donde la política del cuerpo pues forma parte del pensum. O sea, cursos sobre este asunto, sobre la poscolonialidad, sobre el descolonialismo, sobre la desconstrucción, etcétera, pues forman parte del pensum. Así que como que nos estamos adelantando a eso, y me da mucho gusto pues tener aquí a la doctora Emma Chirish otra vez con nosotros para que nos hable esta vez de su libro. Así que yo le devuelvo el micrófono a Carla para que inicie la entrevista presentándola a ella formalmente. Muchas gracias, doctor. Antes de presentar a la doctora Emma, quiero comentarles y recordarles que el próximo jueves 4 de agosto, en la lección inaugural del segundo semestre de 2016, estará disertando el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, en la Escuela de Ciencia Política. Esto es a las 9 de la mañana en el Auditorium Jorge Romero y Meri. Estaremos dando nuevamente esta información antes de finalizar el programa, y también acá en Radio Universidad pues ya están promocionando el mismo evento. Así que ahora, como les comentaba, la doctora Emma Chirish, ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Como ya lo mencionó Mario Roberto, su tesis doctoral es 2 generaciones de mujeres mayas, disciplinas corporales en el internado del Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro. También ha sido estudiante del doctorado en Antropología Social CIESAS de Occidente en México. Es maestra en Ciencias Sociales en la Flaxo, Guatemala, con una tesis también que se denominó Aproximación Sociológica de la Sexualidad Cachiquel de hoy. Es licenciada en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y egresada también de la Facultad de Humanidades, Extensión Universitaria. Y bueno, tiene una robusta experiencia académica. Vamos a mencionar solo lo más reciente, pero ha impartido diferentes cursos, ha recibido diferentes cursos de actualización. En su experiencia laboral ha sido coordinadora del área de estudios sociológicos del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales IPS de la Escuela de Ciencia Política. Eso es actualmente el cargo que desempeña, pero también ha sido coordinadora del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinadora de proyectos de investigación en este mismo observatorio. Ha impartido talleres a mujeres mayas, garífunas y xincas. Ha sido becaria también, con distinciones recibidas como investigadora universitaria destacada. La distinción fue Sonia Guadalupe Toledo por el Instituto Universitario de la Mujer. Entre sus publicaciones se encuentran Cuerpo, Poder y Políticas, que es precisamente de lo que vamos a estar conversando, Mujeres Mayas en un internado católico, Los cuerpos y las mujeres cachiqueles. También tiene diferentes coordinaciones en publicaciones, así que lamentablemente no podemos, como les comentaba, detallar toda la amplia experiencia que usted tiene, doctora, pero es un gusto tenerla con nosotros por acá. Bienvenida y muchas gracias nuevamente. Vamos a iniciar con el tema entonces, hablando sobre cuál es la importancia de la categoría del cuerpo en América Latina y en especial de las mujeres indígenas. Doctora, ¿cómo ve esta problemática y esta importancia a nivel regional? Bien, Carla. Yo quisiera decir que previo a que en la Academia Latinoamericana haya entrado en la categoría de cuerpos, hay antecedentes de que también en otros países escribieron sobre los cuerpos. Por ejemplo, se habla de la filosofía del cuerpo, se habla de la antropología del cuerpo, y últimamente está sonando un poquito sobre la sociología del cuerpo. Entonces, hay autores, los autores son más europeos, pero me ubico entonces ahora en Latinoamérica. Los académicos que de alguna manera han entrado al tema han sido mexicanos. En primer lugar, luego entran profesionales o académicas mexicanas, cuando ya nace todo el componente sobre los estudios de género. Entonces estaría México, estaría Colombia,
y estaría Argentina, que de alguna manera ya en Claxo se había dado una formación sobre los estudios del cuerpo. Y sobre esa base entro yo a ver qué hay sobre la categoría del cuerpo. Y los autores lo que nos dicen es que hay que darle otra entrada a la categoría del cuerpo y no tanto desde esa versión biomédica y fisiológica, que eso ya tiene años, ¿verdad? O sea, las ciencias médicas han estudiado el cuerpo humano como tal, pero no a nivel, la antropología entró ya en el siglo XIX. Y a partir de eso, tanto los autores y las autoras latinoamericanas hablan de que el cuerpo es un portador de signos, de símbolos y vale la pena estudiar. Lo otro es que cada cultura tiene una versión específica sobre los cuerpos y entonces, ¿por qué no estudiar esas distintas versiones? Lo otro es que también hay otra entrada. Por ejemplo, hay autores que han entrado a hablar sobre la historia del cuerpo, que es otra manera, es otra vertiente para estudiar, pero lo que ha hecho una fusión es cómo la antropología, la sociología y la historia han entrado a través, lo han vinculado con los estudios de género, y esa vinculación ha hecho posible resaltar la categoría de género. Y a partir de esas dos bases, entonces yo digo, bueno, yo voy a estudiar el cuerpo de las mujeres indígenas, pero no tanto estudiándolo solo el cuerpo, sino cómo pluralizar para hablar sobre los cuerpos, porque a veces nos hablan de un cuerpo, pero de un cuerpo específico, un cuerpo blanco, un cuerpo de clase media, pero ¿qué pasa con los otros cuerpos? Entonces ese cuerpo de color que hablan algunas feministas, el cuerpo colonizado. ¿Qué hacemos con los cuerpos que están subordinados de alguna manera? Y como decía muy bien Mario Roberto, en esta relación, en la categoría de cuerpo, a mí lo que me interesa es resaltar cómo están esas relaciones de poder, cómo se da. Y al final rescato, por ejemplo, la categoría esta de las disciplinas del cuerpo, cómo nuestros cuerpos son disciplinados en distintos espacios, en distintas instituciones, que muchas veces naturalizamos y por eso no podemos ver las estrategias que están detrás, los mecanismos que se utilizan, y luego decimos, bueno, yo actúo de esta manera porque de alguna manera me han enseñado. Desde mi niñez ha habido un proceso de socialización. Y específicamente lo que yo hago es no estudiar todos los internados, me ubico y focalizo el internado que fue fundado por Monseñor Rosell en 1954, que es el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro. Gracias, doctora. Ya usted nos iniciaba con la profundización de esos enfoques alternativos del cuerpo, pero me gustaría que entonces nos detallemos más en su libro y en esta experiencia que usted tuvo en este internado. ¿Qué lugar le da usted entonces al cuerpo en su libro? Ya usted nos amplía un poco al respecto, pero creo que es necesario puntualizar más, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque que usted le da en este libro que se denomina, como ya lo comentamos al inicio, Cuerpos, Poderes y Políticas, Mujeres Mayas en un internado católico? Sí, bien. El enfoque que le doy, analizo la categoría de los cuerpos desde un enfoque constructivista, porque yo soy parte de los autores y las autoras y de esa línea que decimos que que todo se construye. Y entonces, por ejemplo, en esta parte sobre la manera de ver los cuerpos, hay una construcción social que hace a que define, determina, segrega. Entonces hay una construcción social detrás de la categoría de los cuerpos. Lo otro es la parte histórica, tiene un enfoque histórico porque lo que pensamos hoy de los cuerpos de las mujeres indígenas tiene una historia, tiene un origen, como las políticas del Estado y como las políticas de otras instituciones hegemónicas han venido construyendo y han definido de alguna manera cómo debieran de ser los cuerpos. O sea, el deber ser hay que analizarlo de que eso no nació por una obra mágica, no.
hay una construcción social detrás de esto. Y el otro es que de alguna manera también el enfoque feminista, pero un enfoque feminista donde dicen ellas hay que entrarle por varias vertientes, y entro por esa categoría de la interseccionalidad, que no es más que unir 3 categorías, clase, género y raza, para ver los cuerpos. Entonces le doy como 3 lentes para estudiar cómo están ubicadas, cómo fueron construidos esos cuerpos y las relaciones de poder que estaban detrás de cómo eran formadas en el instituto, y cómo fue creado un modelo de mujer indígena en el internado. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, estamos llegando ya a nuestra primera pausa, pero vamos a continuar hablando sobre cuál es el objeto de estudio de su libro y cómo estructuró ya específicamente ese análisis. Vamos entonces a invitar a nuestros radioescuchas que se queden con nosotros para continuar analizando las políticas y cuerpos, políticas y poderes, este libro que usted pues ya publicó y que es muy interesante el análisis desde las ciencias sociales. Así que por favor quédese con nosotros, ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tabo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los, 5 años. Empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tabo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Yo, Rosa Morales, soy una persona con discapacidad física. Vivo en Zacatepeques y trabajo como contadora. Estoy esperando en la oficina al personal del CONADI, que lleva a cabo la Encuesta Nacional de Discapacidad, a realizarse de junio a octubre y tiene el objetivo de conocer cuántas personas con discapacidad hay en el país. Así como yo, espéralos tú también. Recíbelos con confianza. Cuéntale si eres una persona con discapacidad o si tienes algún familiar con discapacidad. Encuesta Nacional de Discapacidad de junio a octubre 2016, realizada por CONADI, acción conjunta para una participación plena. Con el apoyo de Universidad 921. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando.
Muy bien, estamos de vuelta para esta segunda fase del programa. Hemos estado conversando hoy sobre el tema, la política del cuerpo en la educación de los internados en Guatemala. Como invitada tenemos a la doctora Emma Chiriz, quien ha publicado un libro al respecto, y estábamos pues ya ahora entrando al análisis. Detrás de micrófonos estábamos hablando de la experiencia que ella pues tuvo en este internado, y es bastante interesante. Tal vez la doctora nos va a ampliar para que ustedes también escuchen cómo es que nace y surge este objeto de investigación, pero es importante entonces que vinculemos todo esto, doctora, y que hablemos de cuál es el objeto de estudio de su libro y cómo estructuró entonces este análisis. Bien. Tal vez hago una aclaración. Yo creo que al hablar objeto de estudio en las investigaciones muy con un enfoque positivista, funcionalista, hablaríamos de objeto de estudio, pero yo trato de hablar aquí sobre sujetos de estudio de dos generaciones de mujeres mayas. Una primera generación, yo las identifiqué como las mujeres fundadoras, que ingresaron al internado en 1954 y egresaron en 1965. Y la segunda generación las denomino como las mujeres rebeldes, o también las diablas, que de alguna manera así nos llamaron en esa época, porque pues no estábamos como muy contentas con muchas, con el sistema educativo, con los servicios que de alguna manera teníamos en el internado. Entonces, ahí nosotras ingresamos al internado en una mayoría en 1973, y egresamos en 1978. A pesar de eso, en nuestro grupo sí habían compañeras que habían ingresado unos 6 años más, entraron en primero, porque entraban en primaria. Cuando yo hablo de este grupo, es que fuimos un grupo que entramos en la época del terremoto, y de alguna manera nos ayudó el mismo sistema político que estaba funcionando a nivel nacional, nos dio elementos como para poder hacer cambios dentro del internado. Al final, ¿qué quería el fundador? Traté de indagar de alguna manera una carta pastoral que lo encontré, y entonces él estaba preocupado. Por un lado estaba preocupado, tenía algunas ideas como contradictorias. Estaba preocupado por qué los indígenas no tenían acceso a la educación. Y luego le dolía un poquito de que generalmente el trabajo era para las fincas, y eso no era posible. Y entonces, en el marco de la política de la superación del indígena, él dice, ¿por qué no? Este es el momento en que deben superar los indígenas. Entonces él movió mucha gente por el lado de la diócesis de Quetzaltenango, y allá se dio como el aviso de que había una oportunidad para que mujeres indígenas pudieran estudiar en 1954. Pero la otra preocupación de Monseñor era de que ante los acontecimientos internacionales, lo que había pasado ya en Cuba, en 1900, todo ese cambio que había en Cuba, entonces aquí habían grupos también que decían, bueno, si ya Cuba está pensando en un socialismo, en un comunismo, entonces debemos estar preocupados para que los indígenas aquí no sean cooptados por el comunismo. Entonces él también tenía ese temor, y para que no fueran cooptados indígenas en este contexto, entonces dijo, sería mejor moldear a niños y niñas indígenas para la educación. Entonces hay muchas exalumnas que estuvieron desde los 5 años en el internado. Entonces ya saben ustedes, moldear a una niña desde distintas, es más propicio que a nosotras en mi época, que ya teníamos 12, 13 años, no nos pudieron moldear. ¿Por qué? Porque ya habíamos mamado las cuestiones básicas de la familia, de la comunidad, de nuestra cultura. Entonces no era posible que no era posible que la dominación se instalara automáticamente en nuestras mentes. Entonces, ahí está. Y luego, por eso es que se creó un modelo de mujer indígena que fuera entonces anticomunista, civilizada, educada, y educada en ciudad.
pero educada en ciudad, diciéndole, miren, se van a educar en la ciudad, pero no se queden con la idea de que van a vivir en la ciudad. Ustedes tienen que regresar, porque el lugar de ustedes es allá en sus comunidades, no aquí en los centros de poder. Muy bien, doctora, gracias. Para continuar, antes de analizar la evolución de la educación en Guatemala, después de todo lo que usted nos cuenta, sigamos analizando entonces su investigación. Y me gustaría saber entonces qué problemas encontró durante la misma. Encontré varios problemas, y yo creo que uno de los problemas de la investigación fue a nivel académico. Me dieron, no es que yo había solicitado, me dieron una tutora que había tenido formación sobre la categoría de cuerpos, pero ella me insistía de que me fuera con los clásicos, porque hay clásicos en el tema de la categoría de cuerpos. Está Mary Douglas, está Margaret Mead, está Turner. Y entonces ella me decía, bueno, agarrá a estos y dialogar con los autores, pero yo decía, voy a dialogar con los autores, pero de alguna manera yo no sentía que había, que me ayudaban a ver la problemática aquí en Guatemala con cuerpos de mujeres indígenas. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, y la otra cosa que me decía es que usted quiere hacer una investigación activista. Bueno, pero si tengo el derecho de hacer una investigación activista, ¿por qué no lo puedo hacer? Y entonces yo vi que me frenaba un poquito el proceso, y entonces ante este problema yo dije, voy a cambiarla. Y generalmente cuando estudiamos ya en el doctorado todavía, muchos cargamos el miedo, la cambio, no la cambio, cambio él. No, yo creo que tenemos el derecho de decir, miren, lo que yo quiero hacer, no estoy recibiendo el cúmulo de orientación académica para lo que yo quiero. Y ahí fue donde yo rompí relación con mi primera tutora, y luego me fui con la segunda tutora, la segunda tutora tenía experiencia de hacer análisis, no solo experiencia en académica, sino un compromiso académico antropológico con pueblos indígenas. Entonces, esa base me ayudó como para caminar con la persona, que yo digo la persona indicada. Y era la tutora, mi tutora Aida, fue una tutora en donde me decía, mira, entrémosle ¿por qué decís esto? Hubo un diálogo, hubo un debate, hubo un aprendizaje también. Entonces, me pareció muy buena la tutoría que recibí posteriormente. Y por el otro lado, mi investigación no ha sido muy bien vista con las exalumnas del internado, del Socorro. Tuvimos, yo creo que el año pasado, me recuerdo, cada vez que se celebra, no sé, hasta aquí porque no me he involucrado bastante también, si es el nacimiento de Monseñor Rosell, realizan una misa en la catedral. Y hubo un grupo de alumnas que dijo, bueno, necesitamos que tu estudio salga a luz pública, y principalmente con nosotras. Y yo traté de decir de que lo que había hecho una investigación con experiencias, con visión de mujeres del internado, no estaba hablando yo de otra, y eso fue lo que salió. Entonces di pormenores de la investigación, pero una de ellas me dijo que no le gustaba lo que yo le estaba diciendo, porque ¿cómo es posible que me atrevía a decir a esas cosas? Agradecida debería de estar yo porque Monseñor nos dio educación. Entonces yo creo que esta palabra generalmente no solo lo escucho ahí, lo escuché también en otro programa donde nos involucramos para tener estudios de posgrado. Y alguien me decía, es que ¿por qué tanto alegas? Me dijo, ¿por qué cuestionas tanto el programa? Es que agradecidos deben estar los indígenas porque tienen acceso al posgrado, me decía. Entonces está esa palabra. Yo creo que hay un modelo y hay una forma de decir, me parece que en el fondo también es racismo sutil, de decir, bueno, ¿por qué cuestionas? Agradecida debes estar por lo que tenés. Y entonces si internalizamos ese agradecimiento, nos convierte en muy serviles, y todavía todo el momento y a cada momento tenemos que decir, muchas gracias por aquí, muchas gracias por el otro lado, y siempre bajar la cabeza para el agradecimiento. Y yo creo que uno es que esto no se debe confundir con la justicia.
la justicia en la academia, la justicia en las ciencias sociales, y el otro punto sería el derecho a estudiar como mujeres y como mujeres indígenas, el acceso a ese derecho. Entonces yo creo que esas dos fuentes tenemos que estar analizando para que no nos manden dispositivos en nuestra mente y de decir, siempre debes estar agachada, no debes hablar, debes estar calladita. ¿Por qué cuestionas? Y hasta esa frase, agradecida debes estar. Bueno, esto que nos está contando me lleva a hacerle la siguiente pregunta. En su experiencia y en su investigación, yo quisiera que nos contara algunos de los elementos fundamentales de cómo se construye el cuerpo de mujeres indígenas en estos internados. Por ejemplo, ahorita dijo usted agachar la cabeza, ¿no? Bueno, ese es un símbolo corporal que expresa subalternidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es decir, qué estableció usted en cuanto a la política del cuerpo? ¿Qué tipo de cuerpo se construye ahí adentro? Bien, yo creo que traté de hablar en mi libro de muchas políticas, por ejemplo, la política del silencio. El silencio en la capilla, en la iglesia, en el comedor. ¿Por qué gritas? No debes gritar, debes acostumbrarte al silencio. Debes acostumbrarte a estar callada, y luego si estás en la capilla o estás en la iglesia, también el cuerpo debe tener una forma de estar recta. No tienes que tener un cuerpo, ¿por qué te vas digamos, un cuerpo así como muy libre cuando uno dice quiero descansar? No, toda la vida ese cuerpo rígido, la rigidez. Eso es por un lado, y lo otro es la política de la limpieza. Bueno, yo lo que entiendo aquí es que siempre hay un prejuicio racial de que los indígenas o las indígenas son sucias o sucios. Entonces, una manera de trabajar la política de la limpieza es que todos los días te tienes que bañar, y a temprana hora, no en la tarde. De madrugada tienes que bañarte, eso es una parte. Y con camisón, porque ¿qué es eso de enseñar el cuerpo? Entonces, tienes que bañarte con camisón. Entonces, yo aprendí en aquella época a bañarme en camisón y con agua fría. Entonces, ya se imaginan esa pegada del cuerpo, de la tela con el cuerpo, pues se enfriaba todo el cuerpo. Y la otra cosa es que estaba como muy unido. Bueno, estaba este prejuicio de son sucios, no deben vivir sucios, el de marcarnos, el de trapear bien los pisos, y esto debe brillar. Porque si yo paso ahí, el piso debe ser como un espejo, y ahí debo yo, mi cuerpo debe mostrar ese piso. Entonces yo creo que aquí está otro. Y luego las prohibiciones, por ejemplo, no debes gritar, no debes mirar a los hombres, cuidado, porque la vista debe estar baja, cuidado ver los pantalones, no debes, eso hay que alejarlo de la vista. Tienes que ver la educación, tienes que ver tus libros. Y entonces hay un sinfín de políticas que de alguna manera yo hablo sobre también cómo estas políticas de alguna manera se entrelazaron con normas y valores. Aquí están las normas. Aquí están los valores, no solo de la limpieza, no solo de las normas de urbanidad, sino también todas esas normas cristianas. La ideología judeo-cristiana, teníamos que apegarnos a todo eso. ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia en relación a la mujer? Cómo debemos portarnos, debemos también ser más o menos parecidas, debemos llevar el ejemplo de la Virgen María. Miren cómo está vestida ella, cómo deben vestirse ustedes. Entonces hay hay distintos códigos que de alguna manera todo estos, había una reiteración de las normas y valores, pero también analizo cómo esto, cuando ya se instala en el cuerpo y en ese proceso de internalización, se materializa todos estos códigos en el cuerpo, y una misma va reproduciendo. Entonces ya no es lo que reproduce la que
la jefa o la patrona de esto, sino cómo yo, ya instalado en mi cuerpo, debo reproducir eso. Y lo otro es que también analizo esos efectos de poder. Cuando hablo sobre efectos de poder, es que ya instalado los dispositivos en mi cuerpo, lo que hago yo es como decir, miren, esto hay que hacer, entonces vuelvo yo a reproducir, a decir que esto debe ser. Entonces hay una cadena de cómo los códigos nos fueron dando en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, en ese proceso de socialización, y luego ya nos toca hacerlo. Por ejemplo, yo decía, yo no quiero ser monja, pero con todos los códigos que tuvimos, entonces hay varias compañeras que como que hubieran estado en un convento, son monjas. Sí, esto, usted diría que, digamos, esta normativa de la gestualidad, porque me imagino que correr, etcétera, también estaba mal visto, a no ser en el deporte, pero comportamientos corporales libres, ¿verdad?, relajados, vienen normados muy rígidamente. ¿Usted diría que esto es una especie de negación del cuerpo, es decir, de negación de la espontaneidad del cuerpo? Yo digo, sí, hay una negación, hay una opresión, una represión en esto que, por ejemplo, a mí con esta voz que tengo siempre me callaron. Me decían, ya, tu voz se está oyendo mucho tu voz. Entonces digo yo creo que cuando somos, ¿cómo podemos ver nuestros cuerpos libres? Generalmente en una niñez, cuando uno hace cosas sin prohibiciones de papá y mamá, uno va creando eso. Pero cuando realmente nos vamos a instituciones que controlan y vigilan los cuerpos, entonces ya nos formamos de otra manera. ¿Dónde está la espontaneidad? ¿Dónde está la creatividad? Nos matan la espontaneidad y nos matan la creatividad en muchos centros. No solo es en la escuela, yo estoy hablando también de otras instituciones. Y yo creo que hay autores que hablan sobre los internados. Por ejemplo, Erving Goffman habla sobre los internados, pero no solo de los internados, escuela, sino también habla de las cárceles. Claro. Entonces hay un cómo traducido con lo que estamos hablando, se enjaulan nuestros cuerpos, y los cuerpos enjaulados tienen otra forma de ser y de hacer. Y me imagino que tratándose de una institución católica, la dimensión sexual del cuerpo también está tergiversada, ¿no? Uh-huh. Me lo imagino, porque, digamos, tradicionalmente se percibe en el mundo católico la sexualidad como algo pecaminoso, relacionado con el pecado, y me imagino que es parte de la negación corporal. Bueno, con este comentario vamos a regresar. Ahora vamos a nuestra segunda y última pausa, así que quédese con nosotros, porque ahora vamos a conversar, aparte de lo que ya mencionaba Mario Roberto, sobre cómo ve usted la evolución de esa educación en Guatemala, y principalmente la evolución de la educación y las reivindicaciones de los mayas. Así que quédese con nosotros en esta última fase, ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. ...60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente
íntegro, en todo sentido. Como ciudadano cumplió con su deber, como funcionario su interés fue servirle al país, y moralmente porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Para ingresar a la Facultad de Ingeniería se necesita una llave. Pero para entrar a la Facultad de Ingeniería a estudiar el curso Preu Matemática, que se impartirá en junio. Inscripciones 23 al 31 de mayo. Inicio 1 de junio. Duración 1 mes. Horarios de 9 a 11 y de 15 a 17 horas. Costo 200 quetzales. Procedimiento: recoger boleta de pago en oficina 217, edificio T3. Pagar en el banco. Sacar copia de boleta de pago. Presentar documento de identificación con fotografía en oficina 217. Para finalizar proceso de inscripción y asignarse sección. Además del curso Preu Matemática, asignarse prueba específica de computación. Más información en saesap.ingenieria.usac.edu.gt. ¿Sabe usted de la reforma universitaria? ¿Conoce la metodología a seguir, aprobada por el Consejo Superior Universitario? Entérese de los principios académicos, fundamentos filosóficos y epistemológicos, así como de la fase preparatoria, precongreso, congreso y poscongreso. Obtenga información en Oficina de Reforma Universitaria, segundo nivel, edificio DIGA, Ciudad Universitaria, Zona 12. Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes, COCDECA USAC. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 921. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bien amigos, regresamos allá a la última fase del programa, vamos a concluirlo en minutos, pero quiero recordarles que este jueves 4, a las personas que no escucharon al inicio de este programa, el jueves 4 de agosto del 2016 a las 9 de la mañana en la Escuela de Ciencia Política edificio M5, Auditorium Jorge Romero y Meri, vamos a tener la lección inaugural del segundo semestre y allí estará disertando el comisionado de la CICIC, el señor comisionado Iván Velázquez Gómez. Así que los invitamos a que asistan a partir de las 9 de la mañana. Y ahora sí, continuamos con el programa de hoy, hablando sobre la política del cuerpo en la educación de los internados en Guatemala. Hemos conversado sobre la experiencia y sobre la investigación que realizó la doctora Emma Chirix, y entonces ahora vamos a ir concluyendo ya el análisis. Creo que todavía habían unos aportes que ella quería comentar sobre diferentes temas durante su investigación, pero también nos interesa saber cómo ahora usted ve la evolución de la educación en Guatemala y específicamente qué lugar ocupa actualmente el esencialismo en las reivindicaciones de los mayas en la educación, doctora. Bien, yo creo que la evolución de la educación en Guatemala ha cambiado, pero hasta cierta mínima dosis. Yo creo que las políticas siguen estando en la educación. Por ejemplo, la educación de alguna manera tiene un proceso de asimilación. Podemos también decir que tiene un proceso de aculturación, o por el otro lado, yo diría y afirmo que lleva consigo un proceso de ladinización. Entonces, pero esto obedece de alguna manera a porque analizando los otros internados en los otros países, Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina y Australia,
yo veo que el punto nodal de todo el asunto es, el objetivo de los internados es, en los libros que encontré decían cómo matar al indio, y yo diría, parafraseando de alguna manera, cómo matar al maya que llevamos dentro. Esto todavía sigue siendo una política a nivel nacional, y por eso es que no se puede hablar de una educación intercultural, porque si fuera una educación intercultural, serían conocimientos igualitarios, no solo el occidental, sino también lo maya y otros conocimientos